Capítulo 30. Oro y Santa Fe. Una caricatura de Sabat, publicada en La Opinión, mostraba a Lanusse en un traje de baño, levantando un castillo de arena. Ilustraba una información sobre las vacaciones del mandatario de facto en la unidad turística presidencial de Chapadmalal, pero era también una metáfora política. Perdida la batalla del GAN, enfrentado a un proceso electoral donde el peronismo concurría con una fórmula indeseable, el jefe del ejército edificaba un nuevo castillo de arena. Era el llamado Pacto de Garantías, que pronto se conocería como los 5 puntos. Un intento de perpetuar el poder militar en el futuro gobierno constitucional y convertirlo en lo que él mismo denominaría, sin falsos pudores, un gobierno de transición. Solo que ya no tenía fuerza política para imponer nada. En la mañana del 22 de enero, mientras Cámpora emprendía la primera gira, el general Lanusse regresaba a la capital, preocupado por las consignas subversivas que se habían escuchado en Giles, pero más aún por la enorme multitud que el módico dentista había juntado en su pueblo y podía prenunciar una catástrofe, que el Frejuli se impusiera en la primera vuelta. No era de extrañar, entonces, que menudearan los rumores proscriptos y que el gobierno militar incurriese en alguna medida torpe, que rápidamente tuvo que levantar, como prohibir el vuelo charter que debía transportar a Cámpora y su comitiva desde Neuquén a La Pampa. Prohibición que aumentó la audiencia del tío, a quien, según La Opinión, se ovaciona tanto como al propio Perón. Ese mismo lunes 22, un comando acribilló en Avellaneda a Julián Moreno, secretario adjunto de la UOM local, y a su chofer argentino de ESA, un amigo de Rucci, que el petizo quería promocionar cuando el alzamiento de Anchorena y Guerrero. Pocas horas después, mediante un comunicado significativamente destacado por los medios, las FARC se atribuyeron la autoría del hecho. Perón, a quien visitaba Rucci, hizo trascender desde Madrid que consideraba apócrifa la firma de esa formación especial y que atribuía el atentado a provocadores. El gobierno militar quiso capitalizar el hecho mostrando al justicialismo como violento y azuzando el enfrentamiento entre los metalúrgicos y la JP. Los estrategas del Ministerio del Interior pensaban que esos episodios podían enajenarle al Frejuli el apoyo de los sectores medios, salvo que ya nada podía frenar la avalancha popular. Yo fui percibiendo la avalancha en la voz cada vez más exultante de Bernetti, que nos enviaba 2 o 3 reportes diarios para elaborar los informativos de la Secretaría de Prensa. La primera gira ya no fue dando la pauta de lo que serían las restantes. Cámpora y sus 23 acompañantes empezaron en Neuquén, con una concurrencia nada despreciable de 5.000 personas, y ante la prohibición del vuelo, siguieron en autobús a La Pampa, donde reunieron a unos 3.000 concurrentes en un acto de local cerrado. Cámpora insistió en la lealtad y las 4 virtudes cardinales del futuro gobierno. Solano Lima, en cambio, exaltó la guerrilla montonera y advirtió: daremos la paz para los que quieran darnos la paz, pero daremos la guerra para los que nos quieran dar guerra. Antes había revelado que descendía del caudillo montonero Felipe Varela. Con el tiempo, curiosamente, se le atribuirían a Cámpora estas alusiones a montoneros que el candidato nunca hizo. En La Pampa contrataron unos taxis aéreos y salieron para Mendoza, donde los esperaba una manifestación encabezada por el candidato a gobernador Alberto Martínez Vaca. Antes de subir a su avioneta, el tío bautizó a los 5 inquietantes aparatos como la Escuadrilla de la Liberación. Hubo actos en San Rafael y en la capital, donde la audiencia trepó a 10.000 personas. Allí Abal Medina fue muy aplaudido cuando dijo: ahora que ha fracasado la última maniobra de Lanusse utilizando a los traidores, quiere un pacto de garantías. Le decimos que el único pacto lo tenemos con nuestros mártires. Al día siguiente, miércoles 24, partieron para San Juan, donde se logró el récord de concurrencia de la primera gira con 20.000 personas. De allí la Escuadrilla de la Liberación despegó hacia Villa Mercedes San Luis, donde los aparatos fueron desviados al aeródromo militar de Villa Reynolds, en una maniobra tendiente a impedir la recepción popular, como lo denunciamos en otro boletín de la Secretaría de Prensa.
Allí Solano Lima subrayó las diferencias ideológicas entre el marxismo y la posición policlasista del Frejuli, pero concluyó con esta consigna: si no hay urnas, a las armas. Abal Medina afirmó que a partir del 25 de mayo comenzaba una nueva etapa donde el método sería la organización desde las bases para que el ejército popular siga desarrollándose. El jueves, bajo un calor sofocante, se trasladaron a Río Cuarto, Córdoba, donde la gente aguantó a pie firme con verdadero entusiasmo. Allí Cámpora, con sugestiva cautela, dijo que el justicialismo no incitaba a la violencia, sino que propiciaba la paz y las elecciones. Igual a pedido de la mayoría juvenil, se leyó un mensaje de Montoneros. Por la tarde siguieron hacia San Nicolás, donde Lima reiteró su apología de las montoneras del siglo pasado, aunque esta vez incursionó en el siglo XX. Nadie tiene derecho a decir que son culpables aquellos que con inspiración patriótica van a la guerrilla. ¿Cómo se entiende sino a tantos jóvenes hijos de familias ricas que pierden muchas cosas, sus comodidades, sus estudios, sus novias, a cambio de la muerte o la tortura? Deben ser juzgados por prejuicios o por la conciencia histórica. La violencia, agregó, está vigente en la Argentina por la fuerza que se impone desde el Estado. Concluyó prometiendo que el frente, de llegar al gobierno, desarrollará los proyectos y sueños de estos jóvenes. Fue premiado con una larga ovación. En esos mismos días, Ediciones de la Flor publicaba todos los poemas de Francisco Urondo, donde podía leerse un contracanto lírico a las preguntas que se hacía Lima. Mi confianza se apoya en el profundo desprecio por este mundo desgraciado. Le daré la vida para que nada siga como está. 2 semanas más tarde, Urondo caía detenido en una quinta de Gran Buenos Aires junto con su compañera de entonces, Lili Mazzaferro, y el dirigente de la FARC, Julio Iván Roqué. El domingo 28 al mediodía fui con mis hijos pequeños y otros 2000 peronistas a recibir al tío en Aeroparque. Los viajeros llegaban exultantes con los resultados de la primera gira. Abal Medina salió de la pista junto a Lorenzo Miguel, mientras sonaban los bombos y los muchachos coreaban: Abal Medina, la sangre de tu hermano es fusil en la Argentina. Ese día, el secretario de prensa sajón había hecho trascender en el periódico de su amigo Timerman que la dureza de la campaña del Frejuli puede llegar a determinar el apresamiento de sus dirigentes al término de los eventuales procesos judiciales. 4 días antes, la Junta de Comandantes había dado a conocer su pacto de garantías, los famosos 5 puntos donde pretendían coparticipar en el futuro gobierno civil. La exigencia se fundamentaba precisamente en los hechos de violencia que siguen enlutando a la familia argentina y la abierta tolerancia que sus autores e instigadores reciben en algunas tribunas políticas. Los puntos más conflictivos eran el 4, que pretendía impedir amnistías indiscriminadas para procesados o condenados por delitos vinculados con la subversión y el terrorismo, y el 5, que pretendía compartir las responsabilidades dentro del gobierno. Sin embargo, en curioso paralelismo, el general López Aunfranc, jefe del Estado Mayor y comandante general electoral, salió a ratificar el compromiso de las Fuerzas Armadas con la organización institucional del país, así como su neutralidad y prescindencia. El general, visualizado como uno de los halcones del ejército, iniciaba una maniobra oportunista para acercarse al peronismo. En la misma reunión, donde proclamó su acatamiento a la voluntad ciudadana, el militar educado en Saint-Cyr reveló que el comicio estaría custodiado por 111.836 efectivos de las 3 armas, más de 6.427 de las fuerzas de seguridad y 93.402 de las distintas policías, lo que arrojaba un impresionante total de 211.665 hombres unificados bajo su comando. Mientras el nuevo López Aunfranc hablaba de imparcialidad, Lanusse caía en el juego que buscaba Perón y el tío, y actuaba como un candidato en campaña, lanzando furibundos ataques contra el Frejuli y el propio Cámpora. Como Braden 30 años atrás, sus críticas solo servían para engordar el caudal electoral de sus enemigos. En su afán por humillar a Perón, la contrafigura de toda su vida política, se hizo invitar por el gobierno de Franco, que aceptó la visita para venderle barcos a la flota mercante argentina.
Durante su estadía en Madrid, que se prolongaría del 24 al 27 de febrero, el mandatario militar aprovecharía para inaugurar la nueva embajada argentina, pero sobre todo para obligar a que Perón abandonase por unos días la capital española. El exiliado, que ya tenía motivos de queja contra Franco, rompió su mesura en el hablar y se quejó ante un visitante por la torpeza de este gallego de mierda, que ya las va a pagar cuando no le compremos los barcos. Mientras tanto, seguía el juego doble, que desnudaba las crecientes contradicciones en la cúpula castrense. Por un lado, se hacía trascender que procesarían a Cámpora y a los candidatos frentistas, que hubieran hecho apología de la violencia, pero por otro se anunciaba como un elemento de distensión que permitirían los vuelos charter. De este modo, la Escuadrilla de la Liberación volvió a salir para cumplir la segunda etapa, que abarcó las capitales de Chaco, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. La bola de nieve seguía creciendo, los actos menos concurridos superaban las 10.000 personas, y en Paraná fueron 20.000, aunque en esta segunda gira siguieron predominando las audiencias juveniles y las consignas duras. Tenemos un general que es una maravilla, combate al capital y apoya a la guerrilla. Cámpora advirtió reiteradas veces sobre el peligro de caer en provocaciones y culminó el periplo con una exhortación a las Fuerzas Armadas, a las que separó nítidamente del gobierno de Lanusse. Era visible el esfuerzo por no espantar a los sectores medios indecisos. Por eso se morigeró el lenguaje desde las tribunas y los candidatos se entrevistaron con empresarios vinculados a la Federación Económica, CGE y los obispos locales. Paralelamente, para neutralizar la imagen del módico dentista, se quiso mostrar al tío como lo que era, un político sensato, con experiencia en los andamios del poder. El vehículo fue una larga entrevista con Bernetti para la revista Panorama, en la que Cámpora trató de aventar temores. Un gobierno moderno no debe estar ocupado por un solo hombre capaz, sino por un gran conjunto de capacidades organizadas, eludiendo los riesgos legales que podían surgir si se asumía francamente como un presidente vicario. Definió la jefatura del general como conducción espiritual, pero para no mentir ni sepultar la consigna juvenil, describió de este modo el papel futuro del líder. Seguirá conduciendo al pueblo argentino y en mi inspiración de él podrá decirse que estará en el poder. Para ese entonces la Secretaría de Prensa del Frejuli se había ido poblando y multiplicando sus funciones, sin perder jamás, pese al télex o la flamante fotocopiadora, su carácter barrial, lumpenesco y contestatario, que la convertían en la contracara de la Oficina de Relaciones Públicas que le habían montado al brigadier Martínez en el Hotel Presidente. El primer voluntario fue Cabo, quien se sumó con ciertas reservas porque veía la tarea electoral como una labor superestructural y táctica y prefería trabajar en el barrio, en la base social, preparando la estructura de cuadros que conduciría a la etapa estratégica de la guerra popular, la lucha por el poder y no solo por el gobierno. Por su práctica desconfiaba de los políticos, incluyendo al propio tío, a quien sin embargo llegó a querer entrañablemente cuando lo vio trepado en las alambradas de la cancha de Atlanta, vociferando como un fanático. Dardo, a su vez, incorporó a Ricardo Roa, otro joven veterano de la JP que también podía escribir o dar cadenazos, según como viniera la mano. A ellos se fueron sumando numerosos periodistas de la 26 de enero, como el Yaya Ascone, Andrés Zavala, que cubría las giras de Cámpora en La Opinión, o Julio Bornik, que tenía buenas relaciones con los metalúrgicos, y más de un líbero, como Andrés Cisneros, un joven abogado y colaborador de Confirmado, que pese a sus aires de lechuguino, no integró con fervor al barco de los locos, o Gustavo Pepe Capdevila, un periodista en ascenso, a quien encomendé la delicada tarea de comprar espacios en radios del Uruguay, Chile y Bolivia, para penetrar desde la periferia, rompiendo el cerco informativo de la dictadura. En el área organizativa y logística designé a Carlos Suárez y Analía Pairó, una pareja de militantes cercana a Rodolfo Puiggrós. Analía, una intelectual de sólida formación teórica, hija del gran crítico de arte Julio Pairó y nieta de dos escritores de la talla de Roberto Pairó y Alberto Gurchonov, manejaba las cuentas, los horarios y el ritmo de trabajo con tal rigor que la bautizamos Yagoda.
El elenco estable se completaba con un personaje misterioso, con pelos, barbas y sandalias de hippie, que había vivido exiliado en España y conocía bien la corte de Perón, y a quien llamábamos Martín. Recién después del triunfo supe por Alicia Eguren que el misterioso Martín era Alfredo Moles, un médico con añeja actuación en el ala revolucionaria del peronismo. Una tarde a solas me dijo algo que sonaba herético en aquel momento. Perón es un genio político, pero tiene una piedra pómez en vez de corazón. El tío, en cambio, tiene un gran corazón. A Perón lo admiro, al tío lo quiero. Completaba el elenco una cohorte de cadetes y mensajeros, entre los que sobresalían dos militantes del peronismo de base, el hijo de Roberto Petinato, antiguo director de institutos penales, y Daniel Barberis, un muchacho que haría carrera política. Faltaban, sin embargo, esos espontáneos que suelen acercarse a las redacciones de los diarios populares, como pájaros que anuncian el éxito con sus gritos de locura, esos lunáticos anónimos que le mandan cartas de tú a tú al Papa, denuncian terroríficas conspiraciones, padecen el robo de invenciones prodigiosas como el método Sigliuti para no defecar más. No tardaron en llegar. Una mañana, mientras leía una declaración de nuestro candidato, observé entre los periodistas conocidos a un anciano de la triste figura, con largas guedejas blancas y una nevada de caspa sobre el saco lustroso, que alzaba la mano para preguntar un disparate, y me dije, ya llegó la señal, ahora sí que no nos para nadie. No es de extrañar que semejante tripulación hiciera arrugar la nariz de los conservadores, no tan populares, y algunos peronistas bien educados. La famosa cuestión de la clase, negada por la doctrina policlasista del peronismo, estallaba a cada rato, de manera esquemática y previsible, como si fuera una telenovela. Una vez el mayordomo de Jambí llamó por teléfono para ver si por casualidad no teníamos un cenicero de oro que le había desaparecido. Dardo, con gran calma, le explicó que éramos peronistas, pero no chorros, y que pensaba en visitantes más encumbrados. Otra tarde, Cabo estuvo a punto de abofetear a Lalo Paz, que entró a la oficina preguntando por mí, y al verlo sin camisa lo trató como si fuera un peón de estancia. Pronto los aliados nos separamos hasta de manera física. Fonrouge sentó sus reales en la planta baja y colocó como custodio a un viejo cancerbero que padecía una monstruosa deformación en un juanete y al que Dardo había bautizado doble pata. Celoso defensor de la consigna de Fonrouge, doble pata, no cerraba el camino, hasta una noche fatal en que se interpuso entre nosotros y Cámpora, con tal terquedad que Dardo tuvo que alzarlo por el aire y depositarlo, con suma delicadeza, a un costado, mientras le aclaraba, qué urbanidad, disculpe doble pata, pero es realmente urgente. Poco a poco el decrépito conventillo de la calle Oro se fue transformando en casa tomada. La Secretaría de Prensa inundaba el segundo piso, la juventud desbordaba el tercero y Tayana, con modales caballerescos que nos redimían, gobernaba en el primero. Fuera del tío era el único dirigente al que le hacíamos caso y con el que nos gustaba dialogar. Prácticamente viví en Oro y Santa Fe durante 2 meses, comiendo malamente en pizzerías y fondines de los alrededores, hasta que Yagoda arbitró unos pucheros del mediodía, que devorábamos con gran algarabía, en medio de frecuentes discusiones en las que Bornik, antiguo militante del ala izquierda, cercano en ese momento a Rucci y Miguel, superaba con ironía su aislamiento entre militantes de la tendencia. A veces me pasaba hasta 18 horas trabajando y haciendo política, ignorando a los jefes de prensa de los partidos competidores y concentrándome en el verdadero enemigo que era Edgardo Sajón. Así acabé por convertirme en referente obligado de todo lo que ocurría en la casona, incluidos los pleitos domésticos. Una mañana tuve que interponerme, no sin temor de ser achurado, entre el casero correntino, un epiléptico de cabeza rapada que blandía un cuchillo cebollero, y uno de los custodios que había pelado la 4:30 para reventarlo. Otra vez evité el linchamiento por parte de los guardianes de la puerta de un pobre trotskista de la línea Posadas que vendía voz planetaria, proletaria, y venía a expresar su solidaridad con el Frejuli.
Más allá de estos deslices folclóricos, la Secretaría tenía una alta producción de materiales, se había convertido en una fuente confiable para los medios nacionales y extranjeros, había logrado fisurar el cerco de la dictadura y estaba construyendo un discurso alternativo al del poder, que se expresaba, incluso en algunas creaciones culturales, como el programa radiofónico del Toto, escrito por Leónidas Lamborghini e interpretado por Juan Carlos Gené, que se inspiraba en el mordisquito creado por Discépolo en el primer gobierno peronista. Mario Cámpora no se aventuraba por Oro y Santa Fe, como antes no había incursionado en Avenida La Plata, porque prefería manejarse en la sombra. Yo le veía casi a diario en Rodríguez Peña, donde habíamos definido las metas estratégicas de la campaña y revisábamos los distintos pasos tácticos. Pese a que me llevaba 10 años y veníamos de formaciones muy distintas, solíamos coincidir en los pasos tácticos, como coincidíamos la mayor parte de las veces con el tío, que fijaba las líneas generales y luego nos otorgaba una gran libertad de acción. Una vez que establecíamos una política, la manteníamos a raja tabla, aunque generase conflictos personales y políticos, como ocurrió con el tema de la televisión. Siguiendo los lineamientos de Perón, don Héctor había decidido regalarles la televisión a los otros candidatos para concentrarse en ganar la calle, una decisión que la derecha del Frejuli, atenta a captar a los indecisos de siempre, consideraba un error. Continuamente la Secretaría de Prensa se la pasaba rechazando invitaciones para reportajes, paneles y debates con otros personajes. El dueño de Canal 9, Alejandro Romay, movió cielo y tierra para que Héctor Cámpora fuera a un almuerzo con Mirta Legrand, a la que nos negamos sistemáticamente. Había conseguido a varios voluntarios para que hicieran lobby entre los intransigentes que custodiábamos la imagen del candidato. Uno de los que intercedieron fue el inefable Lalo Paz, que rebotó conmigo, con Mario y con el tío. Cansado y confundido por esta negativa que no entendía, Romay tomó el teléfono y me espetó. ¿Pero usted sabe el rating que tiene la señora Legrand? Debe ser altísimo, le contesté, pero no tan alto como el de Héctor Cámpora. Mario se negaba a los debates con este argumento. Cámpora no tiene por qué decir cómo va a gobernar en un pie de igualdad con personajes que no tienen la menor posibilidad de llegar al gobierno. De entrada establecimos que el candidato debía aparecer una sola vez por televisión, en el programa de 1 hora de duración que las autoridades debían conceder al Frejuli, igual que a todos los partidos. Allí hablaría como virtual ganador, anunciando las principales medidas de gobierno. Mientras tanto, las avionetas de la Escuadrilla de la Liberación siguieron levantando vuelo. Los integrantes de la fórmula participaban en todas las giras. Los otros candidatos y dirigentes iban rotando. Entre los asiduos estaban Abal Medina y los dirigentes juveniles Beto Almada y Jorge Liampart. Aunque en algunas ocasiones viajó Dante Gullo, que solía maravillarse ante el levante de las masas y los levantes del tío. Los sindicalistas variaron: Lorenzo Miguel, Néstor Carrasco, Casildo Herreras, el antiguo cuquista Miguel Unamuno y, cuando regresó de sus largos cónclaves con Perón, el propio Rucci. Por la rama femenina solían viajar Irene Román o Nilda Garré, que aún no había formado pareja con Abal Medina y debía someterse a los ceremoniosos piropos del candidato. Entre los aliados rentistas, los habitúes eran el popular cristiano José Antonio Allende, el conservador popular Alberto Fonruch y el desarrollista Isidro Odena. El brigadier Pons Bedoya iba siempre para ocuparse de la logística y el comisario Carnerero para custodiar y salir en las fotos. El capitán Anzorena manejaba desde tierra las reservas hoteleras y el brigadier Gau las cuentas, solo que los magros recursos del comienzo se fueron engrosando a medida que Cámpora crecía en las encuestas. La Fiat ya no estaba sola. Las grandes compañías que financiaban a la nueva fuerza de Alzogaray también subían las apuestas al justicialismo. No solo las grandes empresas comenzaban a pensar que el Frejuli podía llegar. Por esos días, Cámpora recibió la visita reservada de Manuel Scheinson, un importante personaje de la colectividad israelita, como apuntó en el informe a Perón, interesado en conocer nuestro pensamiento y actitud respecto de los intereses de sus connacionales. Scheinson, escribió el tío, me manifestó su voluntad de cooperar con el frente en los medios de la colectividad israelita y ofreció apoyo financiero.
Me informó que en fecha próxima viajará a Nueva York para gravitar en los medios sionistas en favor de la solución que el Frente Justicialista de Liberación ofrece a la Argentina. No todos ofrecían, más de un pícaro quiso sacar su tajada, como Leopoldo Ramos Jiménez, subsecretario de Información y Cultura del Paraguay, que visitó a Cámpora munido con una tarjeta de presentación del señor López Rega, como se lo informó el tío al general con fastidio apenas disimulado. Está interesado en publicar un libro cuyo título sería De Ramírez a Perón. Me pareció entender que necesita apoyo para financiar dicha publicación. A este respecto, necesitaría conocer el real interés en dar tal apoyo, y dado que los recursos financieros de que dispone el Frente y el movimiento tienen un destino de prioridades asignados estrictamente. Era verdad, a pesar de los crecientes aportes privados, el Frente recibía la mayor contribución del Estado por su número de afiliados, pero su actividad tan extendida e intensa se comía todos los recursos. Al comienzo, en los momentos más difíciles del arranque, Abal Medina había debido mediar con Lorenzo Miguel para que la UOM y otros sindicatos fuertes dieran una prueba de amor contante y sonante. Además de actuar como un gerente de relaciones públicas, Jambi se había convertido en tesorero de los aportes privados, que se hacían al contado. Por lo menos 4 veces fuimos con dardo, pistola al cinto, a buscar el presupuesto de la secretaría. Invariablemente el embajador me hacía pasar a su despacho, donde había una biblioteca móvil, como las de las películas policiales, que ocultaba una gigantesca caja fuerte, donde se amontonaban fajos de billetes. Apartaba los que correspondían y me los entregaba, previa firma de un recibo. De regreso en Oro y Santa Fe, yo se los pasaba a Yagoda, exigiéndole innecesariamente austeridad en los gastos. Analía se acomodaba sus lentes de culo de botella y me citaba con sorna mi frase favorita de Perón sobre la mujer del César. A comienzos de febrero, la Junta Militar ordenó iniciar una acción penal que podía culminar con la disolución del Frejuli y prohibió el ingreso de Perón al país hasta el 25 de mayo. La acusación judicial contra el Frejuli se basaba en la presunta inconstitucionalidad de la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder, según la cual se consagraría una representación no elegida por el pueblo. La prohibición de que Perón regresara al país tenía fundamentos igualmente endebles. La conducta y propósitos de esa persona, que son ampliamente conocidos por la opinión pública nacional y extranjera, aludía a nuevas declaraciones de Perón, hechas esta vez en Roma, donde había dicho a Il Mensajero que los militares argentinos eran unos bestias. En esa misma entrevista recordó que la dictadura militar le había impedido ser presidente como quería el pueblo argentino. He considerado oportuno no insistir y he designado a Cámpora. Cámpora es el hombre adecuado, es fidelísimo, me sigue desde hace 30 años y será por esa lealtad que hará una óptima presidencia. Las amenazas proscriptivas me acercaron mucho al candidato y me hicieron verlo desde una perspectiva distinta, como un jefe que sabía delegar y rectificar sus propios errores. La respuesta que había redactado el equipo de Mario era débil para la magnitud de la provocación y Cámpora la había aprobado. Se lo dije a Mario y lo reconoció. Llamalo a Héctor Cámpora y decíselo. Lo llamé y me dio indirectamente la razón. Miguel, ¿por qué no escribe algo distinto y me lo lee? Escribí un texto y primero lo consulté con el equipo de la secretaría. Los más duros sonreían satisfechos. El tío me escuchó atentamente y no cambió una coma, aunque me indicó: no lo largue como comunicado del Frejuli, difúndalo como declaración del candidato. Poco después vino a inaugurar oficialmente la sede de la calle Oro, en la que ya llevábamos varios días sudando. Arrastrado por Falcone y otros personajes de escaso magín, dio una conferencia de prensa en uno de los saloncitos más pequeños de esa casona que recordaba la de los Locos Adams. Apartando micrófonos y grabadores con mano impaciente, dijo que no nos autoproscribiríamos e insistió con otro ritornelo de toda la campaña: el general Perón regresaría antes de fin de mes. Mientras la NUCE intentaba jugar a toda la Junta en su amenaza proscriptiva, sus pares hacían llegar a Solano Lima un dato decisivo: no habían firmado la prohibición del regreso. La medida había sido anunciada, pero carecía de forma como acto de gobierno.
Al día siguiente del anuncio, el brigadier López visitó al candidato peronista por expresa disposición del brigadier Rey para asegurar que la Fuerza Aérea estaba firmemente decidida a levantar los escollos que pudieran ponerse en el camino. Ese mismo día la NUCE sufrió un nuevo golpe al hígado cuando su huésped oficial, el presidente de Venezuela, Rafael Caldera, se entrevistó con Cámpora, otorgándole de hecho el rol de futuro mandatario. Caldera, que era amigo de José Antonio Allende, tenía un tema fundamental para tratar con el candidato: la política expansionista del Brasil en el continente. Como no hay dos sin tres, el candidato del Frejuli visitó ese mismo jueves 8 de febrero la sede de fabricaciones militares, invitado por su titular, el general en actividad Juan Carlos Uriburu, un nacionalista amigo y socio de Muñiz Barreto, que había propuesto años antes el Plan Europa, un ambicioso intento de reemplazar con armas y equipos europeos los suministros bélicos tradicionalmente vendidos por los norteamericanos. Aunque el Bocha Uriburu había informado a su superior inmediato, el general López Aunfranc, el comandante en jefe explotó de ira. También explotó una bomba en el domicilio de Muñiz Barreto. Uriburu no era el único. También el general Pomar se entrevistó con el candidato a mediados de febrero. Cámpora, Aval y los dirigentes del Frejuli facilitaron estos acercamientos, tendiendo un puente de plata a los que abandonaban las tiendas del oficialismo. El 11 de febrero los diarios publicaron una solicitada dirigida a las Fuerzas Armadas que fue redactada por el equipo secreto de Mario, donde sostenían la necesidad del reencuentro entre civiles y militares. Había un párrafo maduro sobre el tema de la violencia. El camino de la historia no pasa por el marginamiento y el sacrificio de la juventud. Esa juventud no está formada por seres ajenos, está constituida por nuestros propios hijos, que son los inmediatos herederos de nuestra patria y a quienes tenemos la obligación de escuchar. No solo los uniformados se iban cambiando la camiseta. En una entrevista a solas con Antonio Benítez, el propio subsecretario del Interior, Augusto Morelo, le confesó el apoderado justicialista que las acciones contra el Frente carecían de viabilidad jurídica y que políticamente habían sido inconvenientes e inoportunas. La ola oportunista fue en ascenso y llevó hasta el departamento de Jambí a un conocido surfista de la política y los negocios, el capitán ingeniero Álvaro Alzogaray. Este señor, escribió Cámpora usando la fórmula cortés con que suavizaba su desprecio por un personaje, desde tiempo atrás estaba interesado en mantener una entrevista conmigo. Finalmente se la concedí en el domicilio del doctor Benito Jambí. Me manifestó que la nueva fuerza estaba en contra de toda proscripción y que así se pronunciaría públicamente el partido. Luego, el chanchito práctico ofreció la colaboración de sus técnicos para elaborar aquellas medidas económicas que contribuyan al éxito del futuro gobierno. Cuando el periodismo develó el encuentro, Alzogaray, que siempre criticaba al peronismo y siempre le ofrecía sus servicios, negó que la iniciativa del encuentro hubiera partido de él, aunque hubo una tácita admisión que rezumbaba caradurismo. Nixon no se hizo maoísta por el hecho de visitar Pekín. Pero la reunión que descolocó a todo el mundo, empezando por el propio Comité Nacional de la UCR, fue la que sostuvieron Cámpora y Balbín el 13 de febrero. Cámpora quiso saber qué actitud adoptaría la UCR si el Frejuli resultaba finalmente proscrito. Me expresó que su partido no tenía inconveniente en manifestarse públicamente en contra de la proscripción y de decidir en la eventualidad con los demás partidos políticos la posibilidad de una abstención si la proscripción prosperase, pero no asistió a la reunión multipartidaria que se realizó en el Nino al día siguiente, en la que se asumiría precisamente el compromiso de la abstención. Las cosas iban bien y Cámpora transmitía confianza a todo el mundo, empezando por sus colaboradores. Una de las escasas veces que pudimos charlar a solas en la sede del Frejuli y no en Melo como lo hacíamos cuando no estaba de viaje, le transmití mis temores de que nos proscribieran. Usted va a ver, me dijo, cómo el 25 de mayo, la NUCE me pone la banda. Sin embargo, faltaba en la campaña el gran protagonista que había salido de Madrid a comienzos de febrero para recalar en Roma y luego viajar a Rumania, donde se entrevistó durante varias horas con Nicolae Ceausescu, un cacique comunista que mantenía una apreciable independencia respecto de Moscú y relaciones desconocidas con il Buratinaio Geli.
De regreso en Roma, Perón negó que hubieran recibido el tratamiento geriátrico de la doctora Slam, aunque los más cercanos sabían desde muchos años atrás que el general no le hacía asco al Gero Vital. Acompañado, como siempre, por Isabel y López Rega, planificaba una gira europea y sugería la posibilidad de realizar la visita a Mao, varias veces aplazada. Ante estos anuncios, Mario se preguntaba, hablando con Magdalena, que era su conciencia, si Perón, al aguardar esa distancia oceánica, no estaría reiterando una conducta común a casi todas las jefaturas. Si las cosas salían mal, la culpa sería de Cámpora, y salían bien, los laureles serían para él. Pero enseguida descartaba estos malos pensamientos porque él también necesitaba una fe de carretero para convencerse de que estaban derrotando al partido militar y a la propia oligarquía. Aunque no albergaran esos malos pensamientos que nacían de la contigüidad con el poder, los otros integrantes del entourage, incluyendo a Juan Manuel Aval, coincidían con Mario en que la presencia de Perón era imprescindible para saltar la valla del 50%. Héctor Hijo tuvo que hacer nuevamente las valijas y en la tarde del jueves 15 de febrero se presentó en el Hotel Asler de Roma, donde estaba alojado Perón con Isabel y López Rega. Llevaba un informe de 9 carillas a un espacio, tamaño oficio, que su padre había punteado y parcialmente dictado, y Mario había escrito, poniendo énfasis y un grado nada desdeñable de presión en una nueva y muy concreta propuesta de retorno. Era el último informe del delegado candidato que podía convertirse en presidente electo el 11 de marzo. Y a Perón debió parecerle muy distinto a ese primer reporte vacilante y cortesano que le habían mandado en diciembre de 1971.